پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridos hermanos, hoy queremos hablar de un asunto bastante importante, lo que durante la historia ha pasado y hasta hoy en día sigue pasando. Hoy quiero revelarles, poner en evidencia el plan más importante de los tiranos durante la historia. La guerra blanda, las propagandas de los enemigos de los profetas durante la historia hasta hoy en día. Mira, queridos hermanos, los profetas cuando llegaron, ¿qué querían los profetas? Ellos, el mensaje de ellos que era cambiar el gobierno. Todos los profetas cuando llegaron con un mensaje claro. No permitimos que los tiranos queden más en el poder. Punto. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Usted lo puede encontrar en el Sagrado Corán. Por ejemplo, en Surah An-Nahl, que es el capítulo 16 del Sagrado Corán. Te doy la referencia. Aleya 36. El mismo Dios que ha enviado a todos los profetas ha enviado al Sagrado Corán y el mismo Dios nos explica la misión de los profetas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mandamos a cada comunidad un enviado. Eso quiere decir cada comunidad en el mundo, en toda la tierra, en sur de América Latina, en el norte de los Andes, en el sur de Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, en Europa, en África, África Central, Sudáfrica, en todo lado, en China, en Japón, en Filipinas, en Austria, en Australia, en todo lado hemos enviado profetas. A todo lado del mundo hemos enviado los profetas. Por ello hay decenas de miles de profetas que Dios ha enviado. Algunos tenían una misión en una tribu, algunos en una provincia, algunos en un país, algunos más grande. Y el centro de la civilización, debido a que el centro era Medio Oriente, usted véalo. La cristiandad, su origen está en Medio Oriente. El Islam, su origen está en Medio Oriente. El judaísmo está en Medio Oriente. Porque el centro de monoteísmo ha sido el Medio Oriente. Entonces los profetas más grandes, Dios, ¿dónde lo ha enviado? A donde puede tener más influencia en el mundo. En ese lugar donde ha enviado a profeta Adán, es que es el centro que 3 continentes se conectan. Justo ahí Dios ha enviado entre la Babilonia hasta Palestina. Todos los profetas llegan a ese territorio, no más. Los grandes. Pero el resto del mundo también recibe sus propios profetas, pero algunos de ellos han sido, podemos decir, olvidados en la historia. Pero algunos mencionados en los libros sagrados. Bueno, entonces el Sagrado Corán nos explica, hemos enviado a cada rincón de la tierra hemos enviado a algún profeta. ¿Y cuál era el mensaje de ellos? La misión de ellos. Ani a'budullah. Primero, Ani a'budullah. Wajtanibu at-taghut. 2 mensajes tenían. No más. 2. Ani a'budullah wajtanibu at-taghut. Ani a'budullah, ¿qué significa? Adored a Dios. Sirve a Dios. ¿Qué significa servir a Dios? Es conocer a las normas de Dios y ponerlo en práctica. ¿Y cuáles son las normas de Dios? Nos enseña a llegar a autoperfección, nuestra perfección material y también espiritual. ¿Para qué? Para poder servir al prójimo y a Dios. Construir la tierra de Dios. Reformar la tierra de Dios.
Entonces, eso es la primera misión. An i'budullah. Servid a Dios. Servid a Allah. Wajtanibu tagut. Y jitanabu, ¿qué significa? Ijtanaba significa abstener, rechazar, oponer. Todo eso se puede decir ijtanaba. Ijtanaba significa que vas a mantenerte lejos de algo o rechazas algo para que no exista más. Por lo tanto, las cosas impuras, hay que hacer ijtinab. Ijtanibu najas significa que vas a mantenerte lejos de lo que es impuro. Cuando dice ijtanibu tagut, at-tagut, ¿qué es? At-tagut es ese poder maligno que está al mando. El poder maligno que está al mando y que es aliado del diablo, que trabaja para el diablo. Diablo, ¿qué quiere? Destruir a la humanidad, traer la guerra, traer todo lo que está mal para la tierra. Las enfermedades, guerras, inquietudes, desequilibrio, desigualdad. Todo lo malo es del diablo. La sequía, la pobreza. Entonces, el sistema del diablo, ¿quién lo va a poner en práctica? Al-Taghut. Al-Taghut, el cruel que está al mando, el sistema que está al mando, pero está a servicio del diablo. Entonces dice, aléjense todo lo posible del sistema del gobierno del diablo o de Taghut, del cruel. Y en esa traducción lo pone Taghut. La verdad, porque Taghut, la verdad, su explicación es muy amplio. Pero el Sagrado Corán también nos explica, dice, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. Un grupo de la gente van a ser guiados por Dios. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Pero hay otro grupo que merecen ser extraviados. حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ significa merecen ser extraviados. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo una persona merece ser extraviado? ¿Cómo una persona merece ser súbdito de Taghut? Por su corrupción. Por su corrupción. Cuando una persona es cebo de su lujuria, es súbdito, es sumiso a su ambición, a su propia ambición, por su propia ambición, por su propio egoísmo, por su propia envidia, va a someter a otro tirano más fuerte para poner en práctica su maldad. Tú necesitas más poderes malos, más poderes malignos. Por ejemplo, un ladrón quiere robar, pero cuando está solo no puede robar bien. Se va a integrarse a un grupo, a una banda de los narcotraficantes, a una banda de los ladrones profesionales. Entonces, al lado de ellos puede robar más. Entonces, por su maldad, se integra a los peores malvados y va a obedecer a peores malvados. Una persona que es como un violador, quiere violar. Entonces se va a integrar a un grupo que permite la violencia en contra de las mujeres, violación en contra de la mujer, entre otras cosas. Entonces, dentro de ese grupo corrupto, va a poner una red de pornografía y dentro de ello pueden hacer montones de cosas. Entonces, usted va a ver, cada persona por su maldad se va a integrar al grupo de los malvados, por ello merece ser extraviado. Y un grupo van a ser guiados por Dios porque obedecen las normas de los profetas, siguen a los profetas. Y otro grupo ya merecen ser desviados, merecen. Entonces a nosotros Dios va a dar un mensaje bien claro. Entonces vayan a buscar en la tierra y vean, exploren la tierra. Vayan a conocer, id por la tierra y mirad cómo terminaron los mentidores, los que desmentían las señales de Dios, los que luchaban en contra de Dios, cuál ha sido su final. Y después Dios habla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice, إن تحرث على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Oh profeta, si anhelas guiar a esa gente, pero no puedes. Dios no va a guiar a esa persona que han aceptado por su libre albedrío, han aceptado el camino de corrupción, el camino de la perversión. No quieren la purificación espiritual, no quieren la obediencia de Dios. Ellos mismos aceptaron integrarse al grupo del diablo.
Entonces Dios no va a guiar a ellos. Oh profeta, sí que tú eres tan misericordioso que incluso tienes misericordia con estos corruptos y quieres guiarlos, pero ellos no son guiables. Allah no dirige a quienes Él extravía. Quiere decir, Dios ya lo deja tirado. Y no tendrán quien les auxilie. Cuando Dios no le va a salvar, porque esa persona lo merece. Mientras tanto, está en ese camino y no se ha arrepentido, Dios ya lo deja tirado. Hasta que vuelva. Y dice, lo primero que ellos hacen, rechazan la vida después de la muerte. Hacen lo posible para rechazar la vida después de la muerte. Entonces tú haces la pregunta, ¿quiénes son los aliados del diablo en la tierra? Dios te lo explica. Dice, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. El argumento de este grupo malvado es esto. Rechazan la vida después de la muerte. ¿Qué quiere decir? Están aquí en esta tierra, en el mundo material, y supuestamente deben trabajar para más allá, que es eterno, es la vida eterna. Saben que existe la vida eterna, pero la rechazan. Entonces, cuando tú vas a hablar con ellos, toda su política, su economía, su forma de vida está basada en que no existe una vida después de la muerte. ¿Por qué hoy en día insisten a quemar los cadáveres? ¿Por qué? Porque en gran parte del mundo están quemando los cadáveres. Piensan que cuando van a quemar los cadáveres y ponen ceniza y la ceniza lo van a eliminar, dicen, ay, ¿cómo Dios me quiere resucitar? ¿Cómo Dios me quiere castigar? Dios ya no existo para que Dios venga a buscarme, para agarrarme, para detenerme, para juzgarme. Son locos, no entienden que el mismo Dios que te ha dado la vida, cuando vas a más allá, no utiliza el cuerpo material tuyo. Ya, destruyes el cuerpo material, estás torturando al fallecido. Porque cuando un alma se separa del cuerpo y el médico dice está fallecido, pero ese alma aún está pendiente a ese cuerpo. Entonces el alma sufre cuando va a ver que están descuartizando ese cuerpo un fallecido. ¿Lo ve? Cuando lo están descuartizando, lo están faltando el respeto. Cuando ve que lo están quemando, ese alma va a ser torturado, sufre. ¡Ay! Entonces, con razón, los enemigos ya están quemando a sus cadáveres. Quiere decir, empieza su infierno aquí en la tierra. Con razón. Bueno, entonces Dios dice, "Bala wa'dan alayha haqqa". Es una promesa de Dios que te va a dar la vida después de la muerte, no puedes escapar. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Pero la mayoría de la gente prefieren estar ignorantes. Prefieren estar ignorantes. Entonces, cuando quieres hablar con ellos para salvarlo de la vida de lujuria, de corrupción, de la perversión, de vicio, prefiere quedarse en la ignorancia. Entonces, con razón, cuando quieres hablar del Islam, no me interesa. ¿Por qué no te interesa? Porque después quieres sacarme de la ignorancia, la cual me permite cometer los pecados. Porque yo ignoro la vida después de la muerte, porque ignoro que la traición está mal, porque ignoro que las normas de Dios son para mi felicidad. Entonces, cuando ignorando todo eso, ya puedo cometer los pecados. Pero en cuando tú vas a seguir el camino de los profetas y quieres enseñarme todo y quieres despertarme, entonces yo voy a resistir, no quiero despertarme. Y el Sagrado Corán, cuando nos explica todo ello, dice, mira, ser humano, Dios te ha creado para que lo goces aquí en la tierra y más allá, pero lamentablemente ustedes hacen caso a las tentaciones del diablo y van a caer en gran red de la maldición del diablo. Entonces, estos pasos de Satán lo van a tomar, estos pasos, y Satanás es un enemigo declarado. Surat al-Baqarah, ella 208, los recito en idioma árabe, porque en las palabras en idioma árabe hay bendición. Al escucharlo y al recitarlo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Creyentes, entra todos en la paz, en esa paz que vas a conseguir a través de entrar en el Islam.
y no sigáis los pasos del demonio, es para vosotros un enemigo declarado. Pero la gente no hace caso. Y se van a integrarse al camino del diablo, incluso van a dar su vida en el camino del diablo. Qué loco, ¿no? Surat An-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 76. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Los creyentes lucharán en el camino de Dios, resisten en el camino de Dios. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Los que han sido incrédulos, ellos lucharán en el camino de Taghut, en el camino del diablo. Luchan. Ellos sí que resisten. Para tener esa vida de la maldición, resisten. Interesante, ¿no? Y luchan para mantener esa vida corrupta, para mantener esa vida maldita. Entonces, فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Entonces, ustedes también deben enfrentar en contra de ellos. Los creyentes deben ser fuertes, no deben ser débiles. Cuando te vienen a reprochar, te vienen a criticar, y dices, que me criticaron, por ello no quiero continuar en el Islam. Ya no importa. Ese camino es el camino de los profetas. Si estás en buen camino, debes estar dispuesto para recibir todo ese ataque, esa guerra psíquica que los enemigos hacen en contra de los creyentes. Debes enfrentar a ellos. Debes estar fuerte. Debes estar firme en ese camino. Si estamos en buen camino, los enemigos nos atacan. Es normal. Es algo normal. Yo una vez he ido donde el gran Ayatollah Mesbah, el gran sabio místico fallecido. Entonces yo estaba quejando por algunas molestias, por algunos que me reprochaban, me ponían obstáculos en el trabajo y todo, difusión. Cuando yo como un niño que está quejando, ¿no? El Ayatollah, escuchándome con mucha paciencia, entonces me dijo, hijo, no te han enseñado, mira esa palabra del Ayatollah, no te han enseñado si estás en el camino de Dios, si estás en el camino de los profetas, recibirás los mismos obstáculos que los profetas recibieron en su camino. Y lo más mínimo de ellos es la calumnia, persecuciones, amenazas, cárceles, látigos, todo. Si estás en el camino de los profetas, él dijo, el gran místico, el gran Ayatollah Mesbah, a mí me dijo. Yo dijo, hijo mío, ¿acaso te acusaron por algo? Yo dije, bueno, me molesta, no tanto, pero ¿acaso te calumniaron? ¿Acaso te echaron en la cárcel? ¿Acaso te golpearon? Yo dije, no, aún no he ido por tan lejos. Entonces le dijo, bueno, parece que no has hecho nada. Así me lo dijo en la cara. Entonces parece que aún estás en el comienzo. Si en realidad estás trabajando en el camino de Dios, en el camino de los profetas están para quitar el poder de los corruptos. Si estás en ese camino, eso le molesta a los corruptos. Entonces vienen a perseguirte, es normal. Cuando tú pones el velo islámico, estás rompiendo ese tabú que todas las mujeres deben convertirse a juguetes sexuales. Es un tabú para ellos. Cuando lo rompes, estás enfrentando en contra de Taghut. Entonces, con razón, te vienen a perseguir, te vienen a molestar. Hacen películas en contra de ustedes, es normal. Ellos saben lo que están haciendo. El problema es que a veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que esa norma islámica es perfecta, pero no sabemos cómo esa norma puede salvar a la sociedad. ¿Cómo es esa norma tan sencilla que tú debes hacer la oración de mediodía a tiempo? No puedes aplazar la oración de mediodía por la noche. Y tú dices, ¿eso por qué? Ese por qué no lo sabemos, pero seguimos las normas de los profetas. Cuando seguimos ello, obedeciendo las normas de Dios, y vas a ver que estás bendiciendo. Te conviertes como una lámpara que está iluminando a tu sociedad. Te conviertes como un centro de resistencia en contra del demonio en la sociedad. Te conviertes, querido hermano, querida hermana, cuando tú pones el velo islámico, querida hermana, tú no sabes la bendición que estás dando a tu sociedad. Siempre nosotros decimos que Dios te bendiga, pero Dios no bendice en vano. Dios bendice a través de nuestras prácticas. Si quiere traer la
quiere traer la bendición de Dios en la tierra, en las obras hay la bendición de Dios, no en la palabra. Tú 1000 veces al día, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios así no te va a bendecir. En el hecho hay que mostrar esa bendición de hecho. Bueno, entonces dice, Satanás hace sus maniobras, Satanás hace su engaño, pero el engaño y todos los trucos de Satanás son débiles. Porque un creyente utilizando el intelecto puede resistir en contra del diablo. Entonces, Surat Al-Ma'idah, capítulo 5 del Sagrado Corán, la ley 91, el Sagrado Corán te lo explica. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Por supuesto, Satanás quiere poner entre vosotros la enemistad, el odio, a través de montones de cosas. Aquí dice, a través del vino, a través de juego al azar. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Les va a cerrar el camino de recordar a Dios. Hará lo posible que la humanidad esté tan negligente que nunca recuerda a Dios. Nunca rece. Eso es lo que Satanás quiere. Entonces, cuando te toca mediodía, estás en el trabajo, es el momento de rezo. En cuando tú dices, rezo o no rezo. Si rezas, estás obedeciendo a Dios, estás iluminando a tu sociedad, recibiendo la bendición para ti. Y estás dando la bendición a tu sociedad. Tal vez tu compañero, tu amiga, tu amigo van a empezar a pensar, ¿qué le pasa? ¿Por qué reza? Tal vez algún día en el futuro, por esas inquietudes, ellos vuelvan al Islam. Pero en cuando dice, ay, voy a seguir el camino del diablo. ¿Diablo qué te dice? Yasuddukum an dhikrillah. Te va a impedir recordar a Dios. Quiere que tú sigas sin recordar a Dios, sin hacer el rezo. Tú dices, ay, no voy a rezar. Entonces estás siguiendo la maldición de Satanás. Por ello, estas personas que ahí ahora me da pena, me da vergüenza rezar en público, esto, otro, y pues poco a poco está en camino de Satanás. Entonces, cuando en un camino estás caminando, vas a lograr objetivos de ese camino que es la maldición. Y después de un tiempo vas a ver esa persona abandona el Islam. Con razón. Porque está en ese camino. وعن الصلاة. Mira esa ley de يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ya que han entendido ello, ¿acaso hacen caso? ¿Acaso hacen caso? Ya has sabido que Satanás quiere que tú dejes el recuerdo de Dios y quiere que dejes el rezo. ¿Ya lo has entendido? فهل أنتم منتهون. Es la ley del Sagrado Corán. No es mi palabra. En otra ley del Sagrado Corán, Dios nos explica todo el plan del diablo para que no seamos engañados. En Surat Al-A'raf, capítulo 7 del Sagrado Corán, la ley 27. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. ينزغ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ¿Cuántos secretos aquí? Esa ley es súper. Secretos del mundo espiritual y Dios te lo regala gratis. Dios mío, qué tan misericordioso. ¿Dónde lo puedes encontrar? En un mundo lleno de mentira, ¿dónde puedes encontrar esos tesoros de la verdad? Así tan gratis, dispuesto en el Sagrado Corán. Ya Bani Adam, primero, todos son hijos de Adán. Esto te va a despertar, que no seas altivo. Todos son hijos de Adán, tú, yo, todos, esa hermana, ese hermano, negro, blanco, amarillo, de todos, somos lo mismo. Así que no te pongas altivo. Ese es el primer mensaje. La yaftinannakum ash-shaytan. No te dejas engañar por diablo. No te dejas engañar por el diablo. ¿Qué quiere decir? El trabajo del diablo es engañar, es hacer tentaciones. No te dejas. Quiere decir, está todo en tu mano. Satanás no puede superar tu voluntad. Satanás no puede poseerte. No puede quedar en tu lugar y decidir por ti. No.
Nunca. Dice, la yaftanannakum. Dios te está prohibiendo a ti. Que si tú tienes todo el poder, el volante está en tu mano. Solo Satanás está sentado a tu lado y te está dando instrucciones. Nunca te quita el volante de la mano. Por eso decimos, Satanás nunca puede poseer en un ser humano. Tú eres quien está haciendo caso al diablo. No hagas caso al diablo. El volante está en tu mano, tienes libre albedrío. Cuando tú quieres decir no al diablo, lo puedes. Dios dice, diga no al diablo. En cada decisión, diga no. ¿Por qué? Porque una vez tus padres dijeron sí al diablo, entonces fueron expulsados del paraíso. Fueron expulsados del Jannah. Kama akhraja abawaykum min al Jannah. ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo con nuestros padres? Les quitó las ropas benditas del paraíso para mostrar sus vergüenzas. Quiere decir esa ley, cuando tú haces caso al diablo quiere difamarte, exponer tus defectos en público. Qué malvado es, ¿no? La verdad. Entonces, ese camino de Taghut, ese camino del diablo, está ahí, quiere exponer tus defectos en público. Lo que hizo a nuestros padres. A ellos les hizo ver sus vergüenzas, su parte privada, le puso en público. Y ellos se le dio vergüenza a ellos. Les quitó la ropa con su maldad, porque ellos perdieron esa ropa de castidad, de pudor, lo que tenían en ese paraíso. Lo perdieron. ¿Para qué? Para mostrar su vergüenza, su defecto. ¿Por qué? Porque el diablo tiene envidia en contra del ser humano. Tiene envidia. Dice, ¿por qué Khalifatullah, el escogido de Dios, es el ser humano? Y eso le molesta al diablo por su envidia, por su arrogancia. Entonces, Dios te va a explicar un secreto. ¿Dónde está el diablo? Te lo va a explicar. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. El diablo y su equipo les están viendo, les están acechando de un lugar que ustedes no lo pueden ver. Ahora que yo les estoy hablando, el diablo y su equipo me están viendo. Ahora que tú has sentado ahí, el diablo y su equipo ahí están sentados. ¿Sí? Y están viendo a nosotros. Ahora está molesto que yo le estoy hablando a usted de palabra de Dios. Están molestos. Siempre están presentes. Por eso siempre decimos, me refugio en Dios de maldito Satanás. Siempre me refugio en Dios, porque ese maldito Satanás está presente. Tiene tanto odio hacia nosotros, no nos deja en paz. Siempre nos persigue. ¿Qué hace? Tentaciones. Por ello, cuando tú estás expuesto a un pecado, te empuja. Incluso hay una palabra en persa que yo lo escuché 1000 veces, pero aún no he encontrado la narración que lo diga. Dice, cuando estás a punto de una terraza, por ejemplo, al borde de la caída, en una terraza, una montaña, dice, no te acerques. Yo siempre, en persa dice, Sheitun holed mide. Porque cuando vas a ponerte al borde de riesgo, Satanás te empuja. Satanás te empuja. Varias veces yo lo intenté. A ver, me puse en una terraza de un edificio alto. Yo me puse a mirar abajo qué está pasando. Yo lo escuchaba susurros. Sí, en serio. Y todo el mundo lo va a escuchar. Tentación dice, a ver, si caes, ¿qué pasa? Ay, qué curioso va a ser cuando caes. Así lo dice. Por ello ahora se ha vuelto como una locura de hacerse caer de edificios largos, de no sé, montañas, rocas altas, cosas así ahora. Lo hacen y después ponen alas, no sé, ponen una salvavidas, cosas para salvarse. Pero de igual forma, ¿de dónde viene tanto entusiasmo? ¿Quién te está empujando, te está diciendo, ay, vamos, dale, a ver, hágate caer? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Es el mismo sentimiento cuando estás a sola con una chica. La verdad. Es decir, es la misma voz, muy conocida para todos nosotros. Para ti, para mí, para todos. Cuando estás a sola con una persona ajena. O por ejemplo, para las chicas cuando están con un hombre ajeno en un lugar cerrado.
ahí necesariamente vas a escuchar susurros del diablo. Dice, ay, ¿qué tal el sexo con ese muchacho? Y cuando un muchacho está con una chica a puertas cerradas y esa chica es una chica ajena, necesariamente vas a escuchar susurros del diablo. Diablo te lo juró que lo va a estar presente. Tentaciones. Y eso pasa también cuando estás con un celular, con un laptop, estás sola y no sabes qué hacer. Y vas a ver que te está hablando. ¿Qué tal eso? ¿Qué es esa película? Vamos a ver eso. Ay, ¿cómo lo hace? Porque ahí está presente. El Sagrado Corán dice, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ahí están presentes, le están viendo de un lugar, de un rincón que ustedes no se dan cuenta. Entonces Dios lo explica, dice, Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. ¿Sabe ese diablo, demonios? Son autoridades de quienes? Autoridades de los que no son creyentes. Creyente no es en la palabra, está en el hecho. Creyente significa la persona que obedece 100% las normas de Dios. Las normas de Dios son para tu protección, para que no caigas en la mano del diablo. Cuando te dice es prohibido beber alcohol, es prohibido comer carne no halal, no sacrificado. Cuando dice es prohibido comer cerdo, cuando te dice no hagas mirada morbosa. ¿Y por qué no mirada morbosa? Dice cada mirada morbosa es una flecha envenenada del diablo. A través de la flecha, ¿qué hacen? Matan a presa. Con una flecha envenenada, matan. Una flecha normal deja heridas. Pero una flecha envenenada, porque el veneno pasa por tu sangre, necesariamente te mata. Entonces, ¿cuándo va a matar la vida espiritual tuya? Cuando dejas el ojo suelto. Entonces, a través de una mirada ilícita, ya el diablo te mata. ¿Por qué el velo islámico? Todas las normas tienen su explicación. ¿Por qué el rezo de la madrugada antes de salir? Salida del sol, antes de que salgas a trabajar, hay que rezar. El mediodía, por la tarde, en el ocaso, en la noche. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Es como un celular que cada cuando necesita volverse a enchufarse, volverse a cargarse. Es normal. Entonces dice, sí, Satanás va a ser autoridad. ¿De quiénes? De los creyentes. Autoridad de los creyentes. Y no va a ser autoridad de los creyentes. Entonces, ¿autoridad de quiénes? De los que no son creyentes. ¿Quién es la persona que no es creyente? Dice, hago lo que me da gana. Eso es la palabra clave. La persona que no es creyente dice, hago lo que me da gana. Cuando esa persona empieza a decir, hago lo que me da gana, quiere decir, obedezco las tentaciones del diablo. Quiere decir, soy siervo del diablo. Entonces, ¿qué le pasa a esas personas? Mira, Sura Al-A'raf, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 28. Son puros secretos de Dios y te lo está revelando. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Cuando ellos cometen una deshonestidad, una perversidad, y usted le pregunta, ¿por qué lo has hecho? Es la lógica en su cabeza. Dice, mis padres también lo han hecho. Esto es una costumbre. La vida nocturna, todo el mundo lo ha tenido, y yo, ¿por qué no? ¿Lo ves? Cuando lo haces esa pregunta, la persona lo justifica imitando a los mayores, a los grandes, a los celebrities, a los políticos. Padre significa una persona que tiene autoridad sobre ti, que sea un rey, sea tu papá, sea un maestro, sea un celebrity, sea cualquier persona que para ti es un ejemplo. ¿Por qué lo haces? Porque los ejemplos lo hacen. Y entonces cuando vas a ver que eso no te convence, dice, Wallah amarana biha. Dios nos ha ordenado a hacer esto. ¿Ah? Cuando va a ver que no puede convencer a su conciencia, no puede responderte, cuando está cometiendo ese pecado, esa perversión, esa deshonestidad, entonces lo va a justificar diciendo, escucha esa parte, la guerra blanda aquí empieza. Wallah amarana biha. Dios nos ha ordenado a hacerlo. ¿Y cómo así? Cierto, en la Biblia usted va a ver en Mateo, metieron sus mentiras. Jesús hizo el milagro de convertir agua al vino. ¿Por qué te emborrachas? Jesús nos enseñó.
Wallah amarana biha. Dios nos enseñó eso. Jesús, que lo llaman Dios, entonces mira, ese Dios nos enseñó esa cosa. Interesante, ¿no? ¿Cómo lo justifican el pecado? Y cuando tú dices, ¿por qué estás cometiendo adulterio? Yo le pregunté una vez a un taxista en un país en América Latina y dijo, es que el profeta David cometió el adulterio. Van a echar la culpa a Dios, a los profetas de Dios, a las enseñanzas de Dios. Quiere decir, ellos manipulan. Wallah amarana biha, ¿qué significa? Ellos manipulan las enseñanzas de Dios, manipulan el texto sagrado, manipulan todas las enseñanzas. ¿Por qué cometes el pecado? ¿Quién peca, quién reza y peca se empata? Ah, qué interesante. ¿Quién peca y se reza se empata? Entonces haga toda la atrocidad, deshonestidad. ¿Por qué lo haces? Mis padres lo hicieron, nuestros abuelos, nuestros ancestrales lo hicieron. ¿Por qué esa danza tan desnuda, tan fea y todo eso, esa samba de Brasil? No, es que todo el mundo lo hace. Ay, todo el mundo lo hace. Por eso es lícito. Es que Dios lo permitió. Dios me ha dado permiso para utilizar mi cuerpo como me ha dado la gana. Al final, la razón de quienes siguen el camino del diablo es me gusta. Si al final toda la lógica se convierte en ello, me gusta, es esa persona que está en camino del diablo. ¿Por qué lo has hecho? Dice, me gusta. O viene a decir que estoy siguiendo a alguien. Fulano de tal, fulana de tal, mis padres, este político, fulano, todo el mundo lo está haciendo. Quiere decir, es una imitación ciega. Me gusta o una imitación ciega. No, wajadna alayha abana. Y al final, cuando van a ver que no lo pueden justificar, echan la culpa a Dios, tergiversan el texto sagrado y las enseñanzas de Dios. Wallah amarana biha. Dios nos ha ordenado hacer esto. Ay, Dios mío. Entonces la respuesta que Dios da a ellos. Qul, di, oh creyente, responde a ellos. Oh profeta, responde a ellos. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Dios nunca jamás va a ordenar a esa corrupción. Nunca. Dios nunca permite, ciertamente Dios no ordena la perversión, vicios. Dios nunca permite beber alcohol. Dios nunca permite el adulterio, la traición, la mentira. Dios nunca te lo permite. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto un intelecto, un profeta interior que te enseña que Dios nunca jamás lo acepta. ¿Por qué? Porque Dios es la luz y estos hechos son de sinvergüencidad, son hechos deshonestos, son de oscuridad. Y Dios es de la luz. La luz nunca de la luz puede salir oscuridad. La luz es de la luz. Dios siempre te ordena a la perfección. Si vas a ver oscuridad, no es de Dios. Dios nunca te dirige hacia la oscuridad. El camino de Dios te va a iluminar la vida. No te va a oscurecer la vida, queridos hermanos. Wallahu law qul inna Allah law ya'muru bil fahsha. Dios nunca jamás te va a ordenar hacia la perversión. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. ¿Decís contra Allah lo que no sabéis? Están atribuyendo mentiras en contra de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, usted cuando va a saber el texto sagrado tergiversado, como la Biblia. Entonces decimos, ¿de dónde sabes que eso es la palabra de Dios? Tú no lo sabes. Y nunca lo has investigado, que haya sido palabra de Dios. Porque tus padres lo han dicho, lo has aceptado. Esto. El Sagrado Corán es un milagro de Dios. Tú por tu cuenta puedes ir a investigar y llegar a esa convicción que es la palabra de Dios. Por la luz que va a encontrar en ello y también que es un libro que no tiene contradicciones. La Biblia está llena de contradicciones. El Sagrado Corán te va a dar la luz. Dice, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si el Sagrado Corán fuese de parte de otra persona que no es Dios, deberías encontrar mucha contradicción en ello. Pero en la Biblia, llenísima de contradicción. Busca en Google contradicciones de la Biblia. Un montonazo viene. Eso muestra que no es de Dios. Tú, con tu lógica, leyendo, empezando de Génesis, te vas a dar cuenta tanta atrocidad, oscuridad que vas a ver dentro. Atribuye grandes pecados a los profetas. Por supuesto, eso no puede ser de Dios. Eso no puede ser de Dios, queridos hermanos.
أتقولون على الله ما لا تعلمون. Tú con certeza puedes decir que la Biblia es de Dios. Nunca jamás lo puedes decir. Ya se ve que es un libro inventado. No es de Dios porque hay montonazo de las Biblias. ¿Cuál de ellas es de Dios? Cada Biblia es diferente. ¿Ah? Usted vea la versión protestante o la versión católica. ¿Cuál es de Dios? Ay, todos son de Dios. Todas las mentiras son de Dios. Por favor, no venga con ello. Dios ha enviado un solo libro. ¿Cuál es de Dios? ¿Ah? Entonces parte debe ser mentira o la gran parte debe ser mentira. Entonces mezcla, la Biblia es mezcla de las mentiras y de las palabras de Dios. Y ellos que han dicho, Wallah amarana biha, cada atrocidad dicen, Dios nos ha ordenado hacer esto. Y van a buscar algo de la Biblia y sea esto. Entonces, queremos terminar esa parte para llegar a la guerra blanda de los enemigos, que parece que lo vamos a dejar para mañana. Satanás tiene un plan para nosotros. Su plan es que te preocupa por algo. Con sus tentaciones te va a engañar por algo. ¿Qué es? Tu sustento. Tu sustento material, lo que Dios te lo ha prometido. Que si trabajas en el camino de Dios y trabajas duro, no te preocupes por tu sustento material. Entonces, el sistema del diablo, el sistema te prepara la pobreza. Quiere decir, el sistema lo que tiene previsto para ti es la pobreza. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a ver, estamos viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tú estás en tu casa, tienes tu plata y todo. El gobierno te está quitando impuesto de tu casa, de tu carro, de tu vida, de todo. Que si te está empobreciendo. Si usted no sale de la casa, está solo en la casa, pasa 2 años, te está empobreciendo. Te quita lo que tienes. Y pasa 10 años y no paga y te va a confiscar tu casa, tu carro y todo. Te quedas desalojado. Quiere decir, el sistema te impone la pobreza. El sistema te impone la pobreza. Esto es el sistema del diablo. Esto es el formato que Satanás quiere para el mundo. Te promete la pobreza. Usted va a ver, te pagan un sueldo que vale, por ejemplo, 1 gramo de oro. Tomas esa plata en la mano, pasa 10 años. Eso vale menos de medio gramo de oro. Y tú preguntas, ¿qué pasa en 10 años? Te lo han robado. Sí, señor. Eso entonces lo llaman inflaciones. Inflaciones o el robo sistemático, la usura, ese sistema económico que el diablo y los taghut lo tienen. Ash-shaytan ya'idukum al-faqr. A través de esa pobreza controla al mundo. Ya'idukum al-faqr. Te promete ese sistema la pobreza. Wa ya'murukum bil-fahsha. Y les ordena a la perversión. Fahsha significa el pecado oculto. Perdón, el pecado público. La perversión pública. La ideología de género. Te lo está imponiendo. Ya'murukum significa decide por ti y te ordena hacerlo. Entonces, el sistema del diablo tiene 2 partes. Una parte económica y otra parte moral. En la parte económica, ya'idukum al-faqr. Te promete la pobreza. Te garantiza la pobreza. Quiere decir, es un sistema, te impone la pobreza. En la parte ética moral, te obliga a practicar una deshonestidad pública. Quiere decir, en el público te hará ver cosas deshonestas. Lo que usted va a ver, desnudez. Una vez, no sé, marcha de gay, otra vez marcha de desnudos. Un montonazo de cosas, casinos, no sé, lugares nocturnos. Te hará y te va a imponer ello. Y la ideología de género, cosas. Y usted al final te quedas ordenando la pobreza en la sociedad y ordenando hacia las cosas impuras, hacia la perversidad. Eso es el plan del diablo para la tierra. Dios en 2 palabras explica todo el diablo. Ya'idukum al-faqr ya'murukum bil-fahsha. Pero Dios, Wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim.
Dios les promete maghfirah, el perdón de su parte y abundancia, y Dios es quien puede darte en abundancia todo. Inmenso, omnisciente. Dios, el camino de Dios es el camino de abundancia, el camino de la bendición y de la ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Y Dios lo puede hacer y te perdona. ¿Qué quiere decir? Es el camino de perdón. Es que cuando tú vas a cometer una falta, Satanás dice, ya se ha acabado y te quita la esperanza. Hacer lo posible para profundizarte más en el pecado, para que vuelvas como un adicto del pecado. Pero Dios te promete el perdón. No importa, vuelva al camino de Dios. Ya, no importa, vuelve al camino. Eso es la palabra de Dios que siempre te lo repite. Vuelve al camino de Dios. Ya, vuelve al camino de Dios. Vuelvas hacia la luz, recibirás a Dios y Dios te perdona los pecados. Wallah ya'idukum maghfirah. La promesa de Dios es que Dios, todo lo mal que la humanidad ha hecho y tú lo has hecho en el pasado, Dios te lo va a perdonar. Dios quitará las consecuencias. Dios quitará las maldiciones. Solo vuelve al camino de Dios. Solo vuelve al camino de Dios. No más. Dios te quitará todas las consecuencias de los malos hechos que has hecho. Pero solo vuelvas, Dios te lo promete, Dios te lo garantiza, quitar las consecuencias de lo malo que han hecho en el pasado. Pero solo vuelve al camino de Dios. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Y la abundancia te lo promete. No tenga miedo en el camino de Dios. Ojo, vuelve al camino de Dios. Vas a ver la abundancia, la belleza en tu vida. Wallahu wasi'un alim. Sí que Dios lo puede. Dios puede cumplir con lo que promete. Dios puede. Por favor, vuelve a creer en Dios. Satanás es quien te promete la pobreza, te quita la esperanza, te ordena hacia la deshonestidad, te obliga. Entonces el camino de Dios, mira que es diferente del camino del diablo. El camino del diablo es todo imposición. Ya'murukum, te ordena, quiere imponer su voluntad en tu lugar. Pero el camino de Dios es una promesa linda, de abundancia, de esperanza. El camino es la esperanza. El camino del diablo, oscuridad, fuego, guerra, pobreza. Todos los instrumentos que hoy en día imponen la pobreza al mundo. Cuando una sociedad, un grupo súbdito está desarrollándose, ahí van a ver que ese país va a superar. Ahí dentro van a poner grupos que se pelean. Cuando va a haber guerra interior, se acaba la gloria de ese país. Usted va a ver en la historia de América Latina, nuestra América, cuando Simón Bolívar, entre otros libertadores, vienen a poner un país grande, que es el Gran Colombia, incluyendo Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela y todo, y ya empieza a arrancar los primeros pasos de desarrollarse. Usted va a ver el rol de los ingleses, el rol de los, podemos decir, estos francmasones, y el rol de los Estados Unidos, y de ahí usted va a ver, de repente sus países empiezan a pelearse y desintegrarse. El Gran Colombia, que podría convertirse en un poder mundial, lo desintegraron a países pequeños que ninguno de ellos hoy en día no tiene un rol en el mundo que pueda decidir o que sea un país del primer mundo. ¿Lo ves? Lo mismo pasó en el sur. Y lo desintegraron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Todos se desintegraron. Aunque ellos podrían convertirse a un solo país grande. Y usted va a ver, eso es el plan de ellos. Y así van a imponer la pobreza. Mira, el gobierno del diablo, su garantía es la pobreza para su poder. Quiere decir, mientras tanto, el pueblo del mundo esté pobre, ellos pueden estar al mando. Si el pueblo del mundo vuelve a ser rico, por ello ellos tienen montonazos de dinero, no saben cómo gastarlo. Pero no lo van a invertir en los países pobres. ¿Por qué no lo van a invertir? Es una pregunta importante. ¿Por qué dejas al pobre sufrir la pobreza y cada día le estás robando más para que se empobrezca más? ¿Por qué lo están haciendo? Ese es el camino del diablo. Eso es el sistema del diablo que a través de... Mira, ellos apoyan a la pobreza, luchan en contra de los pobres. El camino de Dios, ¿qué es? Da esperanza a los pobres, ayuda a los pobres, lucha en contra de la pobreza. Y إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Surah Al-Imran, capítulo 3, aleya 175. Satanás, dentro de su camino, dentro de su sistema, يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. En esa guerra psicológica, en esa guerra blanda del diablo, del sistema de los seguidores del diablo, así es, a través de amenazas, يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. Incluso asusta a sus propios seguidores. Entonces los seguidores del diablo siempre están asustados. Asustado de sí mismo, asustado por perder el poder. ¿Sabe por qué? Le voy a decir. Mira, nunca en el camino del diablo hay confianza. No confían en los creyentes porque están luchando en contra de los creyentes. Ahora vamos a ver, dentro de ellos, los lobos que están al mando. Entre ellos tampoco pueden confiarse uno en otro. ¿Por qué? Porque cada uno quiere competir de peor forma, inhumana, inmoral. Las competencias políticas son muy inmorales. Por ello cada uno está haciendo todas las mentiras, todas las traiciones posibles para quitar uno al poder y el otro lobo volver al lugar de otro lobo. Entonces siempre están peleando. Por eso no hay confianza entre ellos. Siempre hay miedo entre ellos. Tienen el miedo de perder el poder. Entonces vas a ver, en esos países el expresidente está luchando en contra del presidente actual. Y los rivales competidores de ese presidente están luchando en contra de él. Siempre hay peleas, siempre esa persona tiene el miedo de que otro toma su lugar. El miedo es el instrumento de Satanás para mantenerlo salvaje. Cuando usted a un rey cruel, a un tirano, pregunta, ¿por qué has matado a ese inocente? Dice, y ese inocente, si lo dejaría, podría volver en contra de mí. Porque en el futuro podría volver en contra de mí, lo he matado. ¿Por qué has sancionado a ese país? Porque en el futuro podría volverse un país potente en contra de mí. Entonces ya pusimos sanciones, le hemos empobrecido, le hemos condenado a toda la pobreza, a toda la hambruna y todo ello. Entonces toda la maldad de los malvados está justificado por el miedo del futuro. O mejor dicho, ellos dicen guerra preventiva. Guerra preventiva. ¿Por qué lo hemos hecho? Para prevenir en el futuro que no pase esto. Entonces vamos a manchar nombre de todo el mundo. Hoy todo el mundo son malos, todos son terroristas, todos están en contra de mí, para poder quitarlo del medio. Entonces el instrumento psicológico de la guerra blanda del diablo es el miedo. Por ello usted va a ver en la economía de ellos, en cine de ellos, usted va a ver cuántas películas de terror. El único que las películas de terror consiguen es ingresar en tu cabeza el terror, el miedo. Cuando tú seas una persona cobarde, nunca vas a ser un revolucionario. ¿Por qué cuántas películas de la sierra, de salvajismo, de un demonio que sale de, no sé, de inodoro, montonazo de Godzilla, montonazo de esas películas, exorcismo, todo ello ¿para qué? Cuando tú seas una persona cobarde, una sociedad cobarde no se levanta. Por ello ellos necesitan. Entonces, el instrumento número uno del diablo en una sociedad es el miedo. Ahora vamos a ver, ponte un papel, tarea. Escriba, tengo miedo de, ponga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sepa, todo lo que tienes miedo es del diablo. No ponga, tengo esperanza en cuando sea eso en el camino de Dios, esas esperanzas son buenas cosas. A veces hay esperanzas también son engaño del diablo. Te va a prometer una cosa que nunca jamás te va a servir. Una cosa que nunca jamás lo vas a conseguir. Con lo que hemos explicado en la clase de ayer, por ejemplo, hay personas lujuriosas que siempre anhelan llegar a una isla de 40 doncellas, como Simbad. Entonces siempre dice, un palacio de llena de chica y todo eso. Y usted va a ver algunos de los locos que se integraron a ISIS, era por ello. Cuando les entrevistaron, ¿por qué? ¿Con qué razón? ¿Por qué motivo has abandonado una vida en un país europeo, en una familia que tiene plata y cosas? Y has ido a Siria, y en Siria
nos habían dicho propagandas que vamos a tener todas las doncellas que querramos, comprábamos chicas, vendíamos, violábamos lo que nos daba gana. ¿Lo ves? Esto no es esperanza, querido hermano. Esperanza significa la perfección. La esperanza no significa en la perversión, sino en la perfección. Son palabras diferentes. Perversión, perfección. La esperanza o una persona que tiene un deseo, mejor dicho, no es esperanza, es un deseo hacia la perversión, eso no es esperanza. La esperanza es lo que te ayuda a tu perfección y a la vez a la perfección de tu sociedad. Esas esperanzas sí son de Dios. Pero ese deseo, que generalmente son deseos carnales, cosas así, un ladrón que desea ganar toda la plata de todos los bancos, entonces si quitas todos los dinero de todos los bancos, quiere decir que estás robando a todo el pueblo, ¿no? Eso no es una esperanza de perfección, es un deseo de perversión, pervertir la tierra, corromper la tierra de Dios. Entonces hay que alejarse de todo lo que es anhelo, o mejor dicho, el deseo de corrupción y llegar donde esperanzas de perfección. Entonces Dios lo que nos enseña en esa ley del Sagrado Corán, como shaitan, por supuesto, así es el demonio. Dios te pone en evidencia todos los hechos del demonio. Dice, hace tener miedo de sus amigos. Hace tener miedo en sus amigos. ¿Sí? Quiere decir, introduce el miedo, el asusto de sus seguidores y también en ellos. Y aquí lo ha traducido mal, Cortés. Dice, hace tener miedo de sus amigos. No. Dice, asusta a sus propios amigos. Dice, asusta a sus propios amigos. El camino de Satanás, el instrumento que Satanás tiene es el miedo. Y Dios dice, ¿cómo vamos a responder? No tengan miedo de ellos. ¿Cuándo tú puedes no tener miedo de ellos? Cuando no estés pendiente a ellos. Lo único que debe preocuparte, lo único que debes tener el miedo es miedo de Dios. Pero Dios es perfecto, ¿por qué tener miedo de Dios? No, es que cuando me preocupa acercarme a Dios, voy a tener miedo de alejarme de Dios. Eso se llama el miedo. Es que Dios es justo. Por ello debo tener miedo, porque este justo en el día del juicio final va a ser el juez y sabe todo. Por eso debo tener miedo. Porque si voy a cometer una atrocidad, un pecado, Dios me lo está viendo. El mismo Dios, que es el testigo, va a ser juez y es omniponente. Y puede juzgarme y puede castigarme. Por ello debo tener miedo. Si son verdaderamente creyentes, solo deben tener el miedo de Dios. Bueno, entonces el Sagrado Corán más adelante nos explica en las mismas leyes, dice al profeta del Islam, oh profeta, no te entristezca el comportamiento de esa gente incrédula que se aceleran en su corrupción, en su incredulidad. Ellos nunca pueden dañar a Dios ni al camino de Dios. Dios quiere no dejar a ellos nada para más allá. Entonces a ellos le va a dar una oportunidad para que destruyan toda la vida de más allá. Cuando vas a ver que un corrupto tiene mucha oportunidad para corromper en la tierra, sepa que eso es el castigo de Dios para esa persona. Porque Dios ha querido, Dios quiere quitarle toda la posibilidad de formar el más allá para esa persona. Dios le quita a esa persona toda esa posibilidad. Quiere decir, Dios le está quitando todas las posibles oportunidades de arrepentirse. Dios se lo está quitando a esa persona. La bendición se lo está quitando a esa persona, que si solo le queda la maldición. Y Dios describe a estas personas que siguen este camino de Satanás, siempre están asustados en la vida que tienen, como los contrabandistas, como los políticos, como los dueños de los prostíbulos, dueños de los casinos, corruptos de la tierra son así siempre. Un religioso que ha vendido su religión con la traición, siempre tiene miedo porque los que están a su alrededor y le siguen en su traición son traidores. Entonces es posible que cada momento le vayan a traicionar.
Y el Sagrado Dios dice, ellos son quienes han vendido la fe y han conseguido la incredulidad. Cuando tú empiezas a cometer el pecado, poco a poco pierdes la fe. Estás vendiendo la fe. ¿Qué es lo que consigues? La incredulidad. Y poco a poco llegará a tu corazón descreer en todo, desmentir todas las señales de Dios. ¿Ves la señal de Dios? Tú no lo ves. Que si la persona se queda ciega, ve y no ve. Oye, pero no escucha. Entonces, Dios dice, no te preocupes, ellos nunca pueden dañar a Dios y perjudicar a Dios. Y no supongáis lo que hemos dado la oportunidad a los corruptos que corrompan en la tierra es bueno para ellos. No, solo le hemos dado a ellos la suficiente oportunidad para que corrompan más, para que acumulen más pecado, para tener el castigo humillante. Dios no va a dejar a los creyentes hasta comprobar la fe de ellos, hasta, escucha esa palabra, hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib, para diferenciar entre el hipócrita y el creyente verdadero. Dios dice puro, que quiere decir el creyente verdadero, veraz, sincero, y el hipócrita. Hay muchas personas que dicen, somos creyentes, pero son hipócritas. Pero cuando Dios va a poner una prueba difícil, en el momento de la prueba de Dios, los hipócritas van a revelarse, van a poner en evidencia que son corruptos. Pero los verdaderos creyentes ya siguen en el camino de Dios. Eso es la diferencia. Entonces dice, "Ma kana Allah liyadhar al-mu'minin". Nunca piensa que Dios deja en paz a los creyentes. No. Dios siempre va a poner pruebas difíciles de la fe para los creyentes. "Wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghayb". Si tú estás esperando que Dios te va a dar la revelación, la ciencia del futuro, lo que está por venir, no, ni te lo ocurra. Dios no te lo va a informar lo que está por venir en el futuro. A veces nosotros como creyentes esperamos que Dios nos inspira. Dios, en el futuro, ¿qué quieres hacer conmigo? Dios dice, no te lo voy a revelar. Es una prueba de la fe y va a ser difícil. Pero si ganas esa prueba, vas a llegar a un grado nuevo de la perfección de la fe. Un grado nuevo de la luz, de la bendición. Y todo eso se consigue a través de calamidades, pruebas, queridos hermanos, obstáculos. Cuando quieres poner el velo islámico, Dios mismo te pone obstáculos. Dios, por favor, facilite las cosas. Pones el velo islámico, justo en ese día te echan del trabajo. Dice, Dios, ¿por qué no me lo has informado? Dice, Dios nunca te lo va a avisar lo que está por venir. Por ello es una prueba de la fe. Pero un hipócrita dice, ahí voy a abandonar a Dios, qué locura. Por ello he perdido eso. Intereses materiales lo estoy perdiendo. Con razón, no tienes la fe, solo has sido un hipócrita. Sí, a mí Dios me lo ha hecho. Y lo va a hacer en el futuro también. A ti también lo ha hecho y en el futuro también lo va a hacer. Nunca jamás supongáis que Dios les deja sin poner exámenes difíciles. Nunca va a pasar esto. No es mi palabra, es palabra de Dios, está en el Sagrado Corán. Ma kana Allah liyadhar al-mu'minin ala ma antum alayh, hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghayb. Dios no le va a informar lo que va a pasar en el futuro. Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Dios va a escoger de sus enviados a los más destacados. Fa'amenu billahi wa rasulih. El camino de la perfección es en creer en Dios y a sus mensajeros. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Buscan la gran recompensa de Dios, la gran abundancia, la gran bendición. Ahí está. En la fe y en la práctica. En tu'minu, en realidad, en su corazón esté lleno de la fe de Dios. Wa tattaqu, en la práctica se ve tu fe. No solamente en la boca, que es hipocresía. Solo hablas y en la práctica haces otra cosa. No, eso no es la bendición de Dios. Eso es la hipocresía. Y poco a poco te alejarás de ese camino. Un día vas a poner en evidencia tan hipócrita que has sido.
Entonces, va a terminar esa ley del Sagrado Corán, Surat Al-Imran, con la ley 180. Dice, no supongáis los que son codiciosos, los que son tacaños, están ganando algo. Están perdiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque está perdiendo la bendición de Dios. Puede ser que tenga mucha cantidad, pero no tiene la calidad en lo que tiene. Entonces usted va a ver, hay personas que tienen las cuentas bancarias llenas, pero tiene una vida llena de dolores. En su interior, en su corazón está quemando. Está sufriéndose. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Porque siempre en el camino del diablo, cuando te metes, siempre estás asustado. Incluso tienes miedo de tu propio hijo. ¿Cuántos reyes mataron a sus propios hijos? Porque tenían miedo. ¿Cuántos políticos tienen el miedo de sus propios partidarios? Ese es el camino de la maldad. Tiene la maldición incluso en tu propia casa. Tienes miedo de tu propia esposa. Eso es el camino de la maldad. Entonces dice, los que son tacaños en el camino de Dios no van a gastar nada, ni tiempo, ni vida, ni nada, ni dinero. No lo gastan en el camino de Dios. No están sirviendo en el camino de Dios. No están sirviendo al prójimo. Esos tacaños. Lo único que están consiguiendo. Solo están consiguiendo la maldad, la maldición. Pierden la abundancia de Dios. En el día del juicio final lo vamos a poner como un collar, su maldición. Lo vamos a poner a ellos en el día del juicio final. Y sepa que toda la riqueza de la tierra, toda la abundancia de la tierra y del cielo pertenece a Dios. Y Dios sabe sus hechos y sus obras. Eso es lo que es importante. Entonces, el camino de los profetas de Dios, lo que hemos explicado, los profetas de Dios son los revolucionarios que han venido utilizando el intelecto, la revelación de Dios, mostrándonos el camino en base de las normas. Cuando usted entra en ese camino, entonces la abundancia, la bendición de Dios y la prueba de Dios te toca. Pero todo lo que recibes es la bendición. Como el Imam Hussein alayhi salam. El martirio que recibe también es la bendición de Dios. ¿Cuántas personas murieron de una forma muy cruel? Pero ¿cuántos de ellos ya se ha levantado el nombre de ellos? Imam Hussein alayhi salam. ¿Por qué? ¿Lo ves? Esa es la diferencia. El camino de Imam Hussein alayhi salam. Así que si usted elige el camino de Dios, prepárate para abundancia, para la bendición, también para las pruebas, para obstáculos. Si eliges el camino del diablo, sepa que lo primero que Satán hace contigo solo te va a dar la maldición, corrupción, miedo y miedo y miedo. Y siempre vas a tener el miedo de la pobreza hasta el final, y el reino de ellos es el reino de la ruina, es el reino de la maldad, es el reino de todos los lobos que uno persigue a otro. Entonces, querido hermano, querida hermana, piénsalo bien. ¿Cuál es el camino que vamos a elegir? El camino de los profetas es el camino de servir al prójimo, el camino de servir a Dios, o el camino del diablo, que inshallah mañana vamos a continuar hablando cómo los tiranos que estaban al mando, cómo los corruptos que estaban al mando, cómo los taguts lucharon en contra del camino de los profetas bajo la dirección del demonio, bajo de todo lo que hemos dicho. El camino de los tiranos lo vamos a explicar y vamos a llegar hasta el día de hoy, cómo los políticos están actuando en la tierra. Inshallah, que Dios le bendiga. Hasta mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No olvide dejar su comentario.